Buenas noches con los presentes. Por favor, me confirman si es que me escuchan, por favor. Y por favor, me confirman si es que se puede ver la presentación. Por favor, me confirman ahí. Buenas noches. No sé si me confirman si estamos listos. Buenas noches, doctor. Sí, Ya, se puede visualizar la siguiente. pues la presentación. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Siendo las 8, entonces... Bueno, buenas noches. Como ustedes ya me conocen, mi nombre es José Luis Rodríguez y soy especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Empezamos los temas de cardiovascular. Hemos revisado algunos temas, ¿no? Relacionados sobre todo con algo de trauma, el abordaje del paciente politraumatizado. Hemos revisado pacientes con trauma de la vía aérea específicamente. Hemos visto algo de lo que se refiere a vía aérea difícil y revisamos algo del abordaje del paciente con choque, específicamente el paciente con choque hipovolémico, ¿no? Estamos haciendo estas revisiones un poquito generales para de a poco irnos entrando ya en unos temas un poquito más específicos para ir viendo tratamientos y manejos. Por eso es que un tema en sí, por ejemplo, el paciente politraumatizado, es en realidad un capítulo antes que solo un tema, porque incluye trauma craneoencefálico, trauma de tórax, trauma abdominal, distintos tipos de choque neurogénico, choque hipovolémico, hemoderivados, reanimación con volumen, ¿sí? Monitoreo hemodinámico, eh, el ATLS, ¿sí? El abordaje del paciente en este caso. Eh, Dentro de esto, si el paciente llegara a pararse, hablaríamos del ACLS, ¿no? La reanimación cardiovascular. Entonces, en el contexto del abordaje de un paciente crítico o un paciente de emergencia que les llega a su servicio, es realmente un enfoque multidisciplinario y el abordaje que nosotros básicamente vamos a enfocarnos desde el inicial. Vamos a ir viendo ciertos temas un poquito más profundo y quizá, no sé si igual acepto sugerencias al final de la charla. Si es que quieren alguno de los temas que hemos revisado, enfocarnos un poco más en el manejo, sea en fármacos, sea en la reanimación, sea en la evaluación inicial o en la parte que ustedes sientan en este caso un poco más de curiosidad o que quieran fortalecer quizá en el manejo. Yo entiendo que el, en sí el capítulo es bastante extenso, es algo que desde el punto del tiempo es algo que se ve en varios años, pero vamos a tratar tratar de ser lo más prácticos desde el punto de vista del abordaje de estos pacientes posible, porque en cuestión de información, literatura y demás, si gustan les puedo pasar los artículos, igual lo que es tomado, yo la información la tomo de UpToDate. Se las puedo pasar, pero ustedes tienen varias fuentes para leer al respecto, pero sí me gustaría que
que vayamos viendo cosas prácticas que ustedes las vayan a poner el momento del abordaje del paciente. Como les decía, estas cosas prácticas tienen que siempre ser basadas en protocolos, en cosas que están escritas, cosas actualizadas. Entonces, esa va a ser la conducta que normalmente vayamos a tomar. El día de hoy les voy a hablar en lo que se refiere a la crisis hipertensiva y vamos a enfocarnos un poco más en el punto de vista en la emergencia hipertensiva. En este contexto vamos a ver entonces el concepto, ¿sí? ¿Cuándo catalogaríamos de una emergencia hipertensiva? ¿Por qué vamos a enfocarnos en la emergencia hipertensiva? Es donde debemos actuar. ¿En qué tiempo debemos actuar? ¿Cuánto debemos disminuir la presión arterial? ¿Cómo debemos abordar a este paciente? ¿Sí? ¿Qué fármacos podríamos utilizar? ¿Y cuáles son las consecuencias de un inadecuado control de la crisis hipertensiva, sobre todo de la emergencia hipertensiva? La urgencia hipertensiva, también vamos a ver qué es, pero esa, como yo, algo menos de gravedad, y vamos a ver en qué escenarios se las puede controlar en más tiempo, entonces, y no constituye el compromiso de la vida quizá del paciente. Por eso es que vamos a ver aquellos temas en los que eh, tengamos que actuar en forma emergente, en forma oportuna, y tratar de dar el manejo lo más protocolizado posible. Y en este tema de la información donde revisamos el día de hoy, eh, hay medicación o hay fármacos que son un poco difíciles de disponerlo, ¿no? Importa mucho, muchos de nosotros hemos trabajado en la red pública de salud y ustedes como profesionales de la salud, yo entiendo que muchas veces están en sitios de no tan alta complejidad, pero sin embargo no están exentos de recibir este tipo de pacientes. Por eso es que trataremos en algo de acercarnos o también podemos extrapolarlo a nuestra realidad de acuerdo a lo que disponemos. Yo sé que como servicios de salud pública tenemos muchísimas deficiencias, ¿sí? He tenido la experiencia, la buena o no tan grata también experiencia de trabajar en el servicio público de salud, en la que muchas veces no disponíamos de medicamentos, en realidad no los medicamentos suficientes, porque sí hemos tenido en realidad, y a lugares de tercer nivel en los que realmente resolvemos todo. Entonces, esa parte es bastante importante con nosotros como personal de salud, ver todas esas vivencias en las que están descritos en los libros, en los artículos, y palpar, ¿no? Palpar esos escenarios es enriquecedor desde el punto de vista de formación. Entonces, vale la pena comentarlo, vale la pena tocarlo, y que se están haciendo en nuestro país, se hacen en nuestras principales ciudades, y se deberían proceder así, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Ya. Hablamos que la emergencia hipertensiva, en cuanto a su incidencia, va a estar dado en 1 a 2 casos por millón, ¿sí? Millón de personas por cada año. Alrededor del menor al 1% de los pacientes van a presentar una emergencia hipertensiva. Y la eclampsia y la disección aórtica van a constituir el menos del 2% de los pacientes consultados en los servicios de emergencia. Entonces, desde el punto de vista por proporción, por millón de habitantes, es poco, ¿no? Pero cuando se presenta, realmente constituye una verdadera emergencia. Hablamos que el infarto cerebral, ¿sí? En los pacientes con crisis hipertensiva pueden fluctuar entre el 39 y 40%, y en aquellos pacientes que presenten una crisis hipertensiva, alrededor del 25 al 32% podrán desencadenar un edema agudo del pulmón. Ahora, ¿a qué llamamos nosotros? Dentro de la crisis hipertensiva tenemos 2 escenarios. El primero es la emergencia hipertensiva y la segunda es la urgencia hipertensiva. Entonces, vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir a qué llamamos crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Entonces, la emergencia hipertensiva, ¿sí? Son cifras tensionales significativamente elevadas o una elevación maligna, la describe, ¿sí? Maligna de la tensión arterial. Entonces, esta elevación maligna, esta elevación, ¿sí? Severa de la presión arterial va a tener ciertos
ciertos parámetros, hablando de la emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva va a constituirla aquella que la presión sistólica esté sobre 180 milímetros de mercurio y la presión diastólica esté sobre 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Y aquella situación, ¿sí?, que va a afectar un órgano diana, estaríamos hablando, ¿sí?, o un órgano diana estaríamos hablando, en este caso, de cerebro, corazón, riñón, estaríamos hablando de una emergencia hipertensiva. Aquellos valores elevados, ¿sí?, de tensión arterial en la que no haya clínica de afectación de un órgano diana, estaríamos hablando de una urgencia hipertensiva. En situaciones, ¿sí?, existen situaciones en pacientes menores de 60 años en las que la presión diastólica esté sobre 120, ¿sí?, podríamos hablar de, con compromiso de órgano diana, de una emergencia hipertensiva. Entonces, pueden haber, hay la ¿sí?, crisis, en este caso la crisis hipertensiva, aquellas situaciones en las que puede haber una elevación, ¿sí?, exagerada de la presión arterial, pero puede estar desencadenada por cuadros de ansiedad o cuadros de psicosis que realmente no entrarían en esta clasificación. La urgencia hipertensiva, que no va a haber afectación de órgano diana, tiene que ver mucho en los pacientes, en aquellos pacientes del pre y postquirúrgico, aquellos pacientes que son, en este caso, sometidos a trasplante, o aquellos pacientes hipertensos que hay un tipo de hipertensión reactiva en los pacientes renales, pero es que son pacientes que tienen una hipertensión ya de larga data, que muchas veces están adaptados a mantener niveles de presiones alta y no va a constituir o no va a presentar algún síntoma relacionado con el órgano blanco o el órgano diana mencionado anteriormente. Entonces, esos conceptos hay que tenerlos claros para el abordaje inicial del paciente con crisis, en este caso, emergencia hipertensiva. Entonces, hablamos de aquellos pacientes con tensión lateral sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio o presión diastólica más de 120 milímetros de mercurio. Estaríamos hablando, y existen ciertas situaciones en las que tomamos un margen un poco más alto, que va a estar en 220, 120 de la diastólica, ¿sí?, o incluso 130 milímetros de mercurio en la diastólica. Entonces, son situaciones que tenemos que tener en cuenta al momento del abordaje de este tipo de pacientes. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en este tipo de pacientes? Muchos pacientes pueden hacer un debut de la crisis hipertensiva. Otro tipo de pacientes puede ser secundario al abandono, ¿sí? La etiología puede ser muy variada. Puede ser un debut de crisis hipertensiva, una situación de estrés. En este caso puede ser una excusa para gatillar una emergencia hipertensiva. Aquellos pacientes que descontinúan, ¿sí?, ciertos antihipertensivos, y estos antihipertensivos de acción corta pueden dar una hipertensión de rebote de características malignas. En aquellos escenarios en que los pacientes son consumidores de sustancias, ¿sí?, en este caso, pacientes con consumo de cocaína u otras metanfetaminas u otro tipo de drogas que pueden gatillar, ¿sí?, una hipertensión severa que va a terminar en una emergencia hipertensiva. Otra es una pérdida, ¿sí?, de la autorregulación de la presión arterial en un paciente previamente hipertenso, ¿no? Entonces, la fisiopatología se traduce inicia con una hipertensión descontrolada. Se empieza a niveles más de 180, 110, 180, 120, llega a 220, 120, que muchas veces los pacientes ya se automedican o toman su medicación habitual, o quizá ya este paciente viene con lo que habíamos mencionado, ¿sí? Sí, ya vamos a ver la clínica más adelante, que muchas veces el paciente se adapta a vivir con presiones altas, pero ya cuando empieza a afectar un órgano o diana o piensa a presentar una clínica de gran magnitud, el paciente va a acudir al servicio de emergencia o va a acudir a pedirles ayuda a ustedes como personal de salud. Entonces, todo se gatilla de uno de los antecedentes o etiologías que les había mencionado. Esto se va a traducir ya en niveles de presión bastante altas, ¿sí?, que
vamos a encontrar situaciones, en este caso el óxido nítrico y demás vasoconstrictores potentes, ¿sí? A nivel vascular, en el que puede traducirse, ¿sí? En isquemia, y los mecanismos autorreguladores van a estar abolidos o no van a dar abasto a este mecanismo inflamatorio que va a desencadenar esos niveles tan altos de presión. Las resistencias vasculares van a incrementarse, ¿sí? Esto va a traducirse en inflamación, daño endotelial, necrosis, ¿sí? Necrosis, lo que va a activar el sistema de complemento, interleuquinas y demás procesos inflamatorios, que va a traducirse en depósito de plaquetas, fibrina, ¿sí? Va a existir en general una pérdida de autorregulación y va a empezar la sintomatología o la clínica mencionada, ¿no? Puede haber afectación renal, ¿sí? Afectación glomerular, puede haber enfermedad cerebrovascular, sea isquémica, sea hemorrágica, enfermedad coronaria, edema agudo de pulmón, falla cardíaca, falla ventricular izquierda. Es decir, va a empezar a haber todo este mecanismo de inflamación a nivel endotelial, ¿sí? Va a desencadenar un mecanismo inflamatorio severo, va a afectar el sistema renina-angiotensina, va a empezar a disminuir la volemia, va a activar este sistema y va a volverse un círculo vicioso y los niveles de presión van a mantenerse sumamente altos. Como les digo, tenemos nosotros mecanismos autorreguladores para controlar los niveles elevados de presión, como ustedes ya los conocen, que van a estar abolidos o no van a dar abasto a todos estos cambios que va a provocar una hipertensión descontrolada. Entonces, ¿qué es lo que básicamente, sí, cómo vamos a abordar a este paciente? El momento que nos llega un paciente con crisis hipertensiva de tipo emergencia hipertensiva, ¿sí? Con las características que mencionamos, es importantísimo un abordaje, una adecuada historia clínica, un adecuado anamnesis, ¿sí? ¿Por qué es importante? Vamos a preguntar enfermedades de base. Una, la edad. El grupo etario tiene una importancia bastante relevante desde el punto de vista de la etiología, ¿no? En jóvenes o en pacientes no tan avanzada edad podemos pensar en etiologías feocromocitoma o en adultos jóvenes consumo de sustancias o pacientes ya de más edad avanzada, que quizá no están con un adecuado control de su presión arterial o descontinuaron sus antihipertensivos. Todo eso es importante para conocer los medicamentos, el resto de comorbilidades que este paciente presenta o la posible etiología de que pudo desencadenar la crisis, la emergencia hipertensiva. Debemos ver el consumo de sustancias, los medicamentos que estos pacientes o la situación en la que desencadenó o se pudo presentar en este caso la crisis hipertensiva. Otro dato que es súper importante es la exploración física, ¿no? El momento del abordaje de nuestro paciente, si se trata de una emergencia, una de las cosas que nosotros hemos mencionado, el abordaje de un paciente, en este caso potencialmente grave, es el protocolo ATLS. Ya hemos mencionado, sí, a pesar que eso es para trauma, pero al tratarse de un paciente crítico, de un paciente inestable, de un paciente grave, vamos a hacer el ABCDE del trauma, ¿no? Porque ¿cómo podemos discernir y cuándo extrapolar, ¿sí? Este protocolo en un paciente? Entonces, el abordaje inicialmente con una adecuada anamnesis. Nos viene el paciente, hacemos una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica y el momento de la exploración física, una de las cosas que son súper importantes, que a veces yo les comento a mis estudiantes, a mis residentes, a los posgradistas, se pierden las buenas costumbres. Una de esas es una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico y entre los tiempos del examen físico ustedes conocen que es sumamente importante los signos vitales. Hay mucha gente que se inventa los signos vitales, ¿sí? Hay mucha gente que no le gusta revisar pacientes. Y yo creo que esos son uno de los errores que muchas veces, yo creo que no son malintencionados, pero muchos de los profesionales cometemos. Les digo cometemos porque a veces, no sé si es pereza, no sé si es que estamos muy ocupados, qué sé yo, pero algo que sí debemos tener en cuenta y el momento del abordaje de este paciente o cualquier
paciente que tengamos es un adecuado examen clínico, ¿sí? La anamnesis, la clínica siempre va a estar por delante de cualquier examen complementario, examen de imagen o demás. Y como ustedes ya lo saben, el 80% del diagnóstico de cualquier enfermedad es la historia clínica. Entonces, una adecuada historia clínica, una adecuada anamnesis. Y en la exploración física es donde vamos a ver en los signos vitales precisamente si nuestro paciente, en este caso, las cifras de tensión arterial van a estar muy elevadas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a categorizar, ¿sí? Si nuestro paciente se encuentra en una urgencia hipertensiva, primero que está en crisis hipertensiva. Vamos a definir si nuestro paciente está en urgencia o en una emergencia hipertensiva. Entonces, a partir de nuestros signos vitales, ya no es un paciente convencional, ya no es un paciente cualquiera, ya es un paciente que tiene criterios de gravedad y es donde precisamente, ¿sí? Vamos a aplicar el protocolo ATLS, ahí es donde vamos a precisamente a extrapolar este protocolo, porque como les decía, es una forma ordenada de revisar a nuestros pacientes, porque ya vamos a ver las posibles complicaciones o pueden ser escenarios en los que un paciente con trauma, un paciente con otra etiología, otra enfermedad, esté asociado a una crisis hipertensiva. Entonces, este ya no es un paciente cualquiera, ya no es un paciente de características leves, es un paciente ya en condición de gravedad que necesita ser abordado en forma oportuna. Ya vamos a ver los escenarios en los que debemos actuar y cómo debemos actuar. Entonces, ante eso, como les había mencionado, la anamnesis de la exploración física es súper importante el momento que vayamos a abordar a estos pacientes. Entonces, pueden ser escenarios, ¿sí? Como les decía, un paciente que nos viene por un accidente de tránsito, una lesión, ¿sí? Una agresión, una caída, o este paciente nos viene con un trauma craneoencefálico. Entonces, en este ya no sería un capítulo solo de un paciente que está grave, inestable, con presión alta, sino un paciente con trauma craneoencefálico, con crisis hipertensiva tipo emergencia. Entonces, ya es un paciente que va ganando más complejidad. Hay que estar muy atentos de los síntomas neurológicos, como les había dicho, ¿sí? El órgano diana, hay que tener en cuenta. Uno de esos es el cerebro, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta si nuestro paciente está agitado, está delirado, o lo contrario, está muy agitado, es un paciente que está agresivo, desorientado, o un paciente que habla incoherencias, o está desubicado en el tiempo, en el lugar, o un paciente que ya está en el contrario, más bien que está somnoliento, estuporoso, ¿sí? Que su nivel de conciencia empieza a deteriorarse, o si es un paciente que llega con crisis convulsivas, ¿sí? Con alteración del sensorio, llega con convulsiones tónico-clónicas, y el momento de que ya está en su posictal o demás, y nosotros abordamos con el examen clínico, podemos ver que un paciente está sumamente hipertenso. Entonces, ya vemos criterios de gravedad, vamos enfocando, vamos orientándonos hacia el diagnóstico. O si el paciente viene con alteraciones visuales, escotomas, alteración de la acuidad visual o demás, que nos harían sospechar, en este caso, de signos o síntomas neurológicos el momento del abordaje de este paciente. Hay que tener en cuenta también, ¿sí? Déficits neurológicos. La historia clínica es súper importante. Nuestro paciente estaba en una fiesta, estaba en algún lugar y presentó un déficit neurológico, ¿no? Pérdida de conciencia, pérdida de una focalidad neurológica, alteración, alguna fascia sensitiva, motora, las convulsiones que ya mencionamos, dificultad para la marcha, ¿sí? Disminución del sensorio. Entonces, automáticamente nos va a orientar, ¿sí? A que se presentó una enfermedad cerebrovascular. ¿De qué tipo? Sea isquémico o hemorrágico, conocemos que más del 80%, ¿sí? Más del 80 o 85% de las enfermedades cerebrovasculares es de origen isquémico. Y si un paciente es hipertenso, es un factor de riesgo para hacer una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no? El resto del porcentaje, entre el 15 al 10%, hablaríamos de enfermedades cerebrovascular de tipo hemorrágico, ¿no? Y precisamente la hipertensión arterial. Por eso es que les mencionaba de la anamnesis. Nuestro paciente hipertenso, nuestro paciente va a tener comorbilidades. Muchos de nuestros pacientes pueden tener sobrepeso, dislipidemias, diabetes, otras enfermedades, enfermedad renal, otros factores de riesgo que pueden, ¿sí?
predisponer a que nuestro paciente no solo sea una crisis hipertensiva o en su defecto sea una consecuencia de la crisis hipertensiva, ¿sí? Su enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica o la isquémica que ya va a aflorar más los síntomas. En este caso va a ser un paciente de mayor complejidad, el paciente ya no va a ser traído por su familiar o no va a venir el paciente ambulatorio, quizá caminando, el paciente va a ser traído por el servicio de emergencia, la atención prehospitalaria y de esta forma, de lo que les había comentado previamente, el abordaje inicial de este paciente lo tenemos que hacer con un paciente de trauma, ¿sí? Entonces, el A, la vía aérea, B, que esté respirando, ¿sí? El breathing, el C, de circulación, el D, de déficit neurológico, que es precisamente donde vamos a ahondar más los síntomas, en este caso de nuestro paciente, vamos a hacer muy florido, en este caso la clínica, ¿sí? Y la exposición que habíamos comentado, porque muchas veces estos pacientes que hacen una crisis hipertensiva, hacen su evento cerebrovascular o su evento hemorrágico, pierden la conciencia, sufren un trauma, una caída, y ya no solo es, como habíamos mencionado, no solo es una crisis hipertensiva, ahora es una crisis hipertensiva que lleva a una emergencia hipertensiva, a una enfermedad cerebrovascular, sea hemorrágica, y puede asociarse un trauma craneoencefálico, puede asociarse una caída, ¿no? O sea, depende de donde este paciente haga su emergencia hipertensiva, ¿no? ¿Qué tal si estaba conduciendo, estaba en su trabajo, sufre una caída? Entonces, los escenarios pueden ser múltiples. Por eso es que tenemos que dar un manejo, un abordaje multidisciplinario, un abordaje protocolizado de este paciente, porque no solo va a venirnos por un motivo de consulta, sino que el momento del abordaje, el momento del examen clínico, podemos encontrar otros problemas asociados a esta emergencia hipertensiva. Hay que tener en cuenta, bueno, estas son características básicamente del ACV hemorrágico. Podemos ver en las imágenes hemorragias en llama frescas. Al momento del examen clínico, hacer un examen clínico profundo, un examen clínico compuesto, eh, el momento del abordaje del fondo de ojo, ¿sí? Podemos ver exudados, podemos ver papiledemas, podemos ver retinopatía hipertensiva grado 3, grado 4. Esto nos va a sugerir si la evolución de esta enfermedad nos va a orientar a un mal control, un mal apego al tratamiento de nuestro paciente, ¿sí? O podemos hacer diagnósticos por descarte, ¿sí? En el que el paciente puede estar agitado, delirado, con estupor, ¿sí? O síntomas visuales o demás, y que esto se trate de una encefalopatía hipertensiva, que es otra de las complicaciones de estas elevaciones de la presión severa, que una de las diferencias que va a tener entre una enfermedad cerebrovascular, sea de origen isquémico o de origen hemorrágico, es que una vez controlada la tensión arterial, estos síntomas neurológicos van a ir cediendo. Entonces, vamos a ver que no necesariamente van a ser solo neurológicos, ¿no? Ya vamos a ver que va a haber de otro tipo también. Entonces, el paciente puede expresar o puede manifestarse, en este caso, nos llega el paciente con náuseas, ¿sí? Náusea, o puede presentar vómitos en proyectil, ¿sí? Hablando de pacientes con hipertensión endocraniana. Entonces, tenemos el escenario de un paciente con crisis hipertensiva que evoluciona a una emergencia hipertensiva, es un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, y al ser una hemorragia muy importante, desencadenó un proceso inflamatorio a nivel cerebral que va a traducirse en un cuadro de hipertensión endocraniana. Entonces, esto va a traducirse con sintomatología clínica neurológica, ¿sí? Qué sé yo, alteración, compromiso del sensorio, puede haber anisocoria dependiendo del sitio de la lesión, puede haber vómitos, puede haber convulsiones, puede haber una sintomatología florida, y todas estas va a ser una cascada de complicaciones derivadas de este caso de una hipertensión severa, de un mal control de la hipertensión, mal apego al tratamiento, o qué sé yo, una de las consecuencias de la evolución natural de una presión no controlada en forma adecuada. Entonces, como ustedes pueden ver, los síntomas puede ser desde un paciente ambulatorio, ¿sí? Que llega al servicio de emergencia, llega por cefalea intensa, por escotomas, llega por dolor torácico o un dolor precordial,
y puede evolucionar a un cuadro con severidad mucho mayor, con enfermedad cerebrovascular asociada a complicaciones graves como síndrome de hipertensión endocrinal secundaria a un MSB hemorrágico. Otro de los síntomas que podemos ver en este paciente es que puede venir con disnea, ¿sí? Dificultad respiratoria, un paciente con insuficiencia respiratoria, que va a estar secundario a un edema agudo del pulmón, ¿no? El paciente puede hacer la fisiopatología para que esto pueda presentarse, puede estar derivada por un paciente con insuficiencia cardíaca o un paciente con un síndrome coronario agudo, de lo que estaríamos hablando de un Kimball 3, 4, ¿no? Entonces, todo puede estar derivado de precisamente esta emergencia hipertensiva que va a tener una afectación en un órgano diana. Como habíamos hablado, a nivel neurológico, los distintos síntomas que habíamos mencionado, la agitación, el delirio, el estupor, pérdida de conciencia, ¿sí? Los signos y síntomas que vamos a encontrar al hacer un examen neurológico exhaustivo, el fondo de ojo es súper importante. El dolor torácico, ¿sí? El dolor torácico puede estar relacionado con síndrome coronario agudo, ¿sí? O en su defecto con síndrome aórtico agudo, ¿no? En el caso de las disecciones aórticas, pacientes con larga data de hipertensión, de mal control, pacientes con larga data de difícil control, más no si es un paciente disciplinado y toma 3, 4, 5, 6 fármacos y a pesar de eso no es posible controlar su presión, estos pacientes tienen factores de riesgo para desarrollar, ¿sí? Otras enfermedades, como en el caso de un síndrome aórtico agudo, que es una disección aórtica, por, eh, qué sé yo, enfermedades heredofamiliares o precisamente una complicación de su hipertensión de larga data no controlada, que terminó en una emergencia hipertensiva asociada a un síndrome aórtico, ¿no? Entonces, todas esas sintomatología a nosotros nos van a orientar para llegar a un diagnóstico adecuado y orientar hacia dónde debemos y cómo debemos proceder en estos casos. En el caso que tengamos un paciente con emergencia hipertensiva, ¿no? Crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, dolor torácico, dolor de la espalda, ¿sí? Vamos a ir encasillando, haremos complementarios, como ya vamos a ver más adelante, para tener la sospecha clínica, que es una de las cosas que el objetivo de una adecuada anamnesis, un adecuado examen clínico para saber direccionar hacia dónde vamos a dirigir nuestro objetivo de tratamiento. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es en poblaciones especiales, ¿no? Bueno, nosotros no manejamos mucho los niños, pero en situaciones también que manejamos en cuadros de emergencia y en cuadros de cuidados intensivos manejamos y de manera frecuente en nuestro país. Lamentablemente las condiciones de nuestro país, la baja escolaridad, los índices de pobreza y otras situaciones han llevado a que muchas de nuestras mujeres, nosotros somos lamentablemente uno de los países con más alta incidencia de embarazo en la adolescencia, ¿no? Entonces, todos estos factores, ¿no? La pobreza, la falta de educación, eh, falta de información y demás, ha llevado que muchos de los pacientes, ¿sí? De las pacientes más bien en embarazo, tengan uno o ningún control durante todo su embarazo, ¿no? Entonces, y al ser pacientes muy jóvenes, 12, 13, 14 años, tienen factores de riesgo para poder hacer precisamente estas enfermedades como la preeclampsia, la eclampsia y un sinnúmero de complicaciones. Entonces, en esta clasificación entraría precisamente como una emergencia hipertensiva. Es precisamente estas alteraciones, las alteraciones de la presión en el embarazo, hablando de preeclampsia, eclampsia, el síndrome de HELP, con signos de severidad o no, que muchas veces vienen asociadas a ruptura hepática y otras complicaciones muy severas, ¿no? Tenemos pacientes que, aparte de venir con una crisis hipertensiva, ¿sí? Qué sé yo, vienen con preeclampsia, con niveles e incluso no son niveles tan altos de presión, ¿sí? Como de 180 a 120, pero ya en una adolescente, en una paciente joven o una paciente, en una mujer de contextura delgada, baja talla, joven, ¿sí? Que maneja presiones de 90 a 60, 150,
para ellas presiones de 130, 140, 150 ya pueden constituir, en este caso, cambios hemodinámicos en sus órganos o afectación de órganos diana que pueden traducirse, ¿no?, en complicaciones severas, como les había mencionado. Precisamente tenemos actualmente en cuidados intensivos en este momento una paciente que tuvo su embarazo, hizo un síndrome de Hell, hizo preeclampsia, hizo una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y hizo eclampsia, hizo algunas cosas, la paciente quedó, ¿sí? Le tuvieron que hacer una craneotomía, hizo un síndrome de hipertensión endocraniana, es severo, la paciente estuvo intubada, ventilada, sedada. Posterior a eso pudo vivir, eso pasó hace 7 meses. Y actualmente la paciente recidivó, ¿sí? Hizo una nueva hemorragia subaracnoidea. Entonces el ingreso de esta paciente es una señora de 30 años que recidiva su cuadro de hemorragia, ¿sí? Hemorragia subaracnoidea. Se hizo los distintos estudios, no se ha encontrado neurisma, pero en el caso anterior, la paciente, ¿sí?, todo desencadenó de su embarazo. Tuvo su embarazo, hizo preeclampsia y tuvo una hemorragia, ¿no? Y terminó en una hemorragia subaracnoidea. Es una paciente que ha quedado con secuelas neurológicas importantes, en mi parecer al lado derecho, afasia, crisis convulsivas. Entonces se vuelve un mal social. Es una paciente joven, una paciente potencialmente viable, con 2 hijos pequeños, en una edad productiva, ¿sí? Queda con consecuencias quizá permanentes, con limitaciones importantes para ser independiente, para atender a su familia, en este caso a sus hijos, ¿sí? Y quizá más adelante con ciertas complicaciones como son estas, las crisis convulsivas, ¿no?, que pueden haber llevado a un resangrado. Entonces, son situaciones que deberíamos tenerlas en cuenta, sobre todo desde el punto de vista eh, como Estado, como Ministerio de Salud Pública, la prevención, precisamente en este caso el embarazo, educación para esta población y precisamente un adecuado control evitará que estos embarazos que están a la deriva prácticamente no terminen en estas emergencias que van a dejar realmente consecuencias no solo médicas, sino también sociales en nuestros pacientes. Entonces, todos estos escenarios que les he mencionado son los que nos enfrentamos el momento que vemos un paciente con crisis hipertensiva, con emergencia hipertensiva. Muchos de ellos, como les he mencionado, no solo se trata de la presión alta, no solo se trata de la crisis hipertensiva, sino que muchos de ellos tienen un contexto o una connotación, ¿sí?, de otras enfermedades, de otras situaciones que pueden ir de la mano y tendremos que saber decidir o cuál es el abordaje que tenemos que dar en este tipo de pacientes para precisamente controlar la crisis hipertensiva o la emergencia hipertensiva y no causar una consecuencia o hacer daño en este tipo de pacientes que tengan otras condiciones, como el embarazo, como un paciente con síndrome de hipertensión endocraniana, como un paciente con enfermedad cerebrovascular, sea isquémica, sea hemorrágica, una disección aórtica, un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio. Entonces, o una insuficiencia respiratoria. Entonces, todo este síndrome, ¿sí?, debemos nosotros abordarlo y el abordaje debe ser multidisciplinario y tomar las medidas, al menos iniciales, las más idóneas posibles para evitar, como les decía, llegar a mayores consecuencias. Otra de las situaciones o escenarios que se ven que precisamente pueden desencadenar una crisis hipertensiva y por ende una emergencia hipertensiva, el estado hiperadrenérgico, ¿sí? En aquellas situaciones que ya habíamos mencionado, pacientes, sobre todo los adultos jóvenes con consumo de cocaínas, hay adolescentes también que tienen un alto índice de consumo, cocaínas, anfetaminas, pacientes que interrumpen, ¿sí?, ciertos antihipertensivos como los de acción corta, como la clonidina, pacientes que consumen inhibidores de la del MAO, monoaminoxidasa, ¿sí?, u otros agentes antihipertensivos, puede dar un escenario de rebote, un escenario de
una hipertensión arterial maligna de difícil control que va a desencadenar lo que ya habíamos mencionado, estos mecanismos fisiopatológicos, los mecanismos autorreguladores van a estar inhibidos o no van a ser suficientes para controlar los niveles de presión, va a provocar inflamación a nivel vascular, activación del complemento, activación de las plaquetas y demás, lo que va a terminar en afectación de este caso vascular de estos órganos diana, ¿no? O sea, coronario, renal y a nivel neurológico. Una vez que tenemos el abordaje de nuestro paciente que llega con la crisis hipertensiva, con emergencia hipertensiva, valores de sobre 200, 220, 120, con cefalea, sea dolor torácico, sea con alteración del sensorio, con vómito, con focalidad neurológica, cualquiera de esta clínica que pueda ser asociada el dolor, ¿sí? Una de las principales consultas y en lo personal, y creo que cualquiera de nuestros pacientes y nosotros como profesionales de salud conocemos esto. Nosotros tenemos una cultura muy especial, si se lo puede decir. Nosotros aquí en nuestro país, y creo que en la mayoría parte de América, solo vamos al médico, ¿sí? Solo si nos duele algo, ¿no? El dolor es uno de los principales motivos de consulta. Entonces, el paciente llega con el dolor o llega con la molestia al servicio de emergencia o al lugar del área clínica en donde ustedes se encuentren y les consulta. Lo que ya habíamos mencionado, la historia clínica, un adecuado examen clínico, qué signos o síntomas ¿sí? el paciente va a presentar. Entonces ya tenemos una sospecha diagnóstica. En el momento del abordaje, de la toma de signos vitales, vemos que nos encontramos frente a una crisis hipertensiva, pero esta connotación de la crisis hipertensiva tiene algo más, ¿no? El paciente puede estar con dolor precordial, alteración del sensorio, dificultad respiratoria, ¿no? O los hallazgos que vayamos viendo al momento del examen físico. Entonces, lo que debemos hacer es enfocarnos en la evaluación de órganos diana. Básicamente, en este caso, vamos a ver, es importante, sí, de acuerdo a lo que habíamos mencionado, el abordaje del ATLS, el ABCD del trauma. En este caso, podemos solicitar complementarios si tenemos un paciente con dolor torácico, sospechamos de un síndrome coronario agudo o de infarto de miocardio, sospechamos de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? O una falla ventricular izquierda, que son las principales causas de una hipertensión arterial, consecuencias, perdón, de una hipertensión arterial severa, una emergencia hipertensiva o alteración del ritmo, ¿no? Vamos a hacer un electrocardiograma. Podríamos solicitar una RX de tórax. En el electrocardiograma, ¿qué podemos ver? Podemos ver un síndrome coronario agudo, podemos ver un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Podemos ver crecimiento de cavidades, básicamente. Podemos ver en la RX de tórax, podemos ver, como pueden ver aquí ustedes, un edema agudo de pulmón. En este caso puede estar secundario a una falla cardíaca por los niveles tan elevados de tensión arterial, o en su defecto puede ser un paciente que esté infartado con un Philip-Kimball, ¿sí? Alto, secundario a un edema agudo de pulmón. Tenemos que tener en cuenta exámenes de orina, ¿sí? Podemos realizar electrolitos séricos. Una creatinina es importante en el caso también de la lesión renal, en este caso por lesión o afectación vascular, en el que ya va a empezar a haber falla renal o hematuria, también va a ser de tipo macroscópico, que lo vamos a poder ver en el examen de orina, que nos va a orientar a que existe ya una afectación renal, ¿no? Por los niveles tan altos de presión arterial. Los biomarcadores cardíacos, en este caso la troponina ultrasensible, troponina I, ver si estamos pensando en infarto agudo de miocardio o síndrome coronario agudo, ¿no? Al tratarse de un paciente en el que estemos pensando de una enfermedad cerebrovascular, sea isquémica o hemorrágica, lo más probable es que tenga relación con una hemorragia, con esos niveles de presión, ¿sí? Podríamos solicitar una tomografía, ¿sí? Una resonancia magnética de cerebro, en el caso que, bueno, estas son situaciones, la de elección es la tomografía, ¿sí? ¿Por qué la tomografía es el examen de elección? Existen escenarios, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que está hemodinámicamente inestable, un paciente con tensiones arteriales súper altas. Segundo, tenemos un paciente con deterioro del sensorio,
con signos de hipertensión endocraniana, hemos aplicado la TLS, le hemos estabilizado. En este caso, paciente llega con Glasgow menor de 8, intubación para protección de la vía aérea, lo que habíamos mencionado en el paciente por un trauma, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos que ayudarle a respirar al paciente. Al ser un paciente, que estamos hablando ya de un paciente con crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva y enfermedad cerebrovascular hemorrágica, la sospecha, ¿no? Entonces, al tener un paciente tan inestable, queremos ver qué es lo que pasó en su cabeza con síntomas neurológicos. El examen de elección es la tomografía. ¿Por qué? Por el tiempo, ¿no? La resonancia magnética nos va a dar información súper importante. Podemos hacerle qué sé yo, es un paciente con una hemorragia subaracnoidea. Estaría indicado hacerle una angioresonancia, ¿sí? De cerebro, igual o una angiotomografía. Pero en este caso lo que queremos inicialmente es saber si es un paciente que tuvo una hemorragia o no tuvo una hemorragia, o es una enfermedad cerebrovascular isquémica hemorrágica, ¿sí? Y características también, ¿sí? Aparte de la clínica de un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿sí? O si tiene un criterio quirúrgico de emergencia. Entonces, todas esas cosas las vamos a poder ver con una tomografía simple de cráneo. ¿Por qué es súper importante o por qué es de primera elección? Precisamente por el tiempo, ¿sí? A nosotros nosotros ya estamos exponiendo en riesgo tanto como personal de salud y también a nuestro paciente, al tener un paciente tan inestable, al movilizarlo y al trasladarlo. Entonces, si la tomografía dura un par de minutos, unos 10 minutos, ¿sí? Entre la logística y hacerle y demás, a diferencia de una resonancia magnética de cerebro en las características del paciente que mencionamos, de este caso clínico, hablaríamos de un paciente que está intubado, de un paciente que está sedado, que está ventilado, que requiere de un apoyo anestésico, es decir, de un profesional de anestesia que lo cuide, de un ventilador dentro del resonador. Aparte de eso, este examen dura entre 40 y 60 minutos. Entonces, es tiempo valioso que no lo tenemos y en el abordaje inicial de este paciente no es un examen de primera elección por las situaciones que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, estaríamos hablando, de acuerdo al escenario, una tomografía o una resonancia, en este caso de cerebro, si es un paciente inestable, un paciente que está grave, un paciente que aún está todavía por hacerse diagnóstico o si requerirá o no criterio quirúrgico, la tomografía es de elección. Si se trata de un paciente que está con cefalea, que está estable, que le hacemos la tomografía y vemos una hemorragia subaracnoidea, sospechamos de un aneurisma, la indicación sería, podríamos hacerle una resonancia, una angioresonancia. Eso sería ya otro escenario, nos diera más tiempo, sin embargo es un paciente también delicado, pero podemos tomar nuestro tiempo para poder decidir. Si se trata de una hemorragia subaracnoidea, la misma que es de origen aneurismático, tenemos que hacerle el angio para decidir, ¿sí?, de qué se va a beneficiar, de una embolización, un procedimiento quirúrgico o qué es lo que vamos a decir con respecto a nuestro paciente. Los síntomas neurológicos, ¿sí? Un paciente que viene con la crisis hipertensiva, con una emergencia hipertensiva, que presenta síntomas neurológicos, tenemos que hacer un examen neurológico completo, valorar fondo de ojo, ver si tiene un paciente retinopatía hipertensiva, si el paciente presenta náusea o tiene vómito en proyectil, es decir, la clínica que nos oriente al nivel de afectación, en este caso de nuestro paciente. No se olviden el abordaje que habíamos hablado del paciente politraumatizado. Aquel paciente con Glasgow de 8 menos de intubarse, ¿sí? Así tenga un pulmón perfecto, así sature súper bien o lo que sea, el paciente con disminución del sensorio, Glasgow de 8 para abajo, se va a olvidar de respirar, va a dejar de respirar. Entonces, eso está más que escrito, comprobado. La indicación es el abordaje, sí, invasivo de la vía aérea, es decir, la intubación. En el caso que tengamos un paciente, ¿sí?, con crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva y el paciente nos viene con un dolor torácico, ¿sí? Un paciente con dolor torácico, dolor de espalda muy agudo, con cifras tensionales sumamente altas. Si nosotros tenemos una sospecha de un síndrome aórtico agudo, ¿sí?, en este caso una disección aórtica, en este caso vamos a solicitar sea un angiotac de tórax
o una angioresonancia, ¿sí? Pero en este caso, por tiempo, como ya hemos mencionado, la tomografía es de elección, ¿sí? O una ecocardiografía transesofágica nos va a ayudar en el diagnóstico de la disección aórtica, ¿sí? O en el caso que tengamos también un síndrome coronario agudo, en este caso un infarto agudo de miocardio, nos va a orientar en el diagnóstico. Hay indicaciones, ahora tenemos, no, no se aplica hasta qué punto se aplica en la emergencia hipertensiva, pero en los pacientes con síndrome coronario agudo, en este caso ya tenemos la tomografía coronaria, resonancia coronaria, que nos va a indicaciones específicas para, en este caso, derivar a un estudio, en este caso, angiográfico, del caso que el paciente necesita una ICP, ¿no? O en este caso, un cateterismo cardíaco. Entonces, ¿para qué nos puede servir? Si sospechamos de un síndrome aórtico agudo, lo confirmamos mediante el ecocardiograma o una angiotag de tórax, nos va a servir para tomar decisiones, ¿sí? Una disminución rápida de la presión arterial. En estos casos van a ser casos muy puntuales en los que vamos a bajar un poco más rápido la presión arterial, pero que ya les voy a mencionar cómo. Y otra de las cosas es que los exámenes complementarios o los exámenes que vayamos a solicitar previamente, habiendo hecho una adecuada historia clínica, un adecuado anamnesis, un adecuado examen físico, una adecuada valoración neurológica en el caso que el paciente presente síntomas neurológicos, ¿sí? O cardiovasculares o renales. De ahí nosotros solicitaremos los exámenes, categorizaremos en este caso el órgano que está principalmente afectado. Como ustedes pueden ver, en esta tomografía, una hemorragia intraparenquimatosa con volcado ventricular, podemos ver en esta angio de tórax la doble pared, ¿no? La doble pared de esta disección aórtica, ¿sí? Tipo 2B. Y aquí podemos ver un paciente que de hecho está ventilado porque podemos ver el tubo endotraqueal y el paciente tiene un edema agudo de pulmón, ¿no? El paciente debió haber estado en insuficiencia respiratoria, como puede ver las características en alas de mariposa de los infiltrados, ¿sí? Pariliares bilaterales. La etiología del edema agudo de pulmón, bueno, en esta imagen, eh, puede estar derivada de una falla cardíaca, sobrecarga o un mismo infarto. Entonces, una vez que primero hemos definido, ¿no? Un paciente que tiene una crisis hipertensiva, lo hemos clasificado como una emergencia hipertensiva. A partir de ahí ya se convierte en un paciente inestable, en un paciente que es un paciente crítico, que debemos darle una atención preferencial. A partir de ahí le damos el abordaje, vemos si tiene otras comorbilidades, vemos el órgano diana que está afectado, ¿sí? Sea neurológico, sea cardíaco, sea renal, o a qué nivel está, o vascular, a qué nivel está afectado. Y a partir de ahí hacemos una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico, examen clínico, los exámenes complementarios, ¿sí? Sean exámenes de laboratorio, exámenes de imagen para el diagnóstico, ¿sí? Y hacemos precisamente ya con esto, la historia clínica, el examen físico, los complementarios, ya tenemos diagnóstico en nuestro paciente, ¿sí? Si se trata de una crisis hipertensiva, tipo de emergencia, más nefrada cerebrovascular hemorrágica. Tenemos una crisis hipertensiva más un síndrome aórtico agudo. O tenemos una crisis hipertensiva más una insuficiencia cardíaca. Tenemos una emergencia hipertensiva más un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿para qué es importante tener un diagnóstico? Para el manejo, ¿sí? Para eso es súper importante. Entonces, al ya estadificar y en este caso tener el diagnóstico de una emergencia hipertensiva y estar orientados a qué órgano diana está afectado, nos es útil para precisamente tomar, en este caso, el norte hacia dónde nos vamos a orientar y cómo debemos abordar a este paciente. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico de una emergencia hipertensiva, tenemos que elegir qué agente vamos a usar y el objetivo de la presión arterial. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y debemos tener como premisa, y como ya les había mencionado en una charla previa, es no hacer daño. Esa es una de las cosas súper importantes que nosotros como personal de salud
sin importar el nivel que nosotros nos encontremos, ¿sí? De complejidad me refiero de servicios de salud, es no hacer daño. Entonces, una de las cosas que es súper importante y que debemos tener en cuenta el momento del abordaje y el manejo de estos pacientes es no bajar demasiado rápido la presión. Porque una baja, ¿sí? Nuestro paciente por lo general es un paciente hipertenso ya de base. Hay excepciones, ¿no? De las embarazadas o los pacientes que consumen sustancias. En esas situaciones, y a las presiones altas, el paciente no estará adaptado. Pero muchas veces los pacientes, ¿sí? Sobre todo los pacientes hipertensos de edad avanzada y demás, ellos ya muchas veces, aquellos pacientes con tensiones arteriales de difícil control, tienen ya niveles altos de presión y quizás su fisiopatología, su fisiología, más bien fisiopatología, estaría adaptada a todos estos cambios. Entonces, un cambio muy brusco de una baja muy aguda de la presión, sí puede más bien traducirse en un efecto isquémico a nivel de los lechos vasculares, ¿no? Y todos los mecanismos de regulación van a estar abolidos y más bien vamos a poder causar, en este caso, una lesión. En las emergencias hipertensivas podemos basarnos en ciertos parámetros y esto hay que ponerlo atención, ¿no? En la emergencia hipertensiva establecida, vamos a poder bajar la tensión arterial media entre un 10 a un 20%, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos un paciente con una tensión arterial media que está sobre 150, 160, 180 de tensión arterial media. No es que vamos a tratar de dejarla en 70, en 80, ¿sí? Sería una locura. Si bien es cierto, suena bien, pero no es lo mejor. Como ya mencionamos previamente, podemos causar un daño y un daño severo e irreversible a nuestro paciente. Entonces, solo en caso de una tensión arterial media deberíamos bajar entre el 10 y el 20% durante la primera hora y entre un 5 y un 15% el resto del día. El resto dentro de las primeras 24 horas, de esto estaríamos hablando en las 23 horas próximas. Si hablamos, ¿sí? Si hablamos en este caso de la presión arterial sistólica, el objetivo va a ser dentro de la primera hora. Si tenemos un paciente con 220, 230, 140, 220, 120, ¿sí? El objetivo es que el valor de la presión arterial de la sistólica esté menos de 180 y de la diastólica menos de 120 en la primera hora. Es decir, nuestros esfuerzos van a estar dirigidos para que en la primera hora de la llegada de nuestro paciente los niveles de presión van a estar menores de rango, menor de 180 de sistólica, menor de 120 de diastólica. Y en el transcurso de las siguientes 23 horas, ¿sí? Podemos tener valores o aceptarnos valores menores a 160 sistólica y 110 diastólica. Una de las características precisamente de la emergencia hipertensiva es la afectación del órgano diana, como ya habíamos mencionado. Y otra de las indicaciones de los pacientes con emergencia hipertensiva es bajarle en las primeras 24 horas. Por la emergencia precisamente y por la importancia de la atención o por la gravedad de estos pacientes por afectación del órgano diana, se recomienda hacerlo en las primeras 24 horas. Por eso es que debemos tener en cuenta estos valores a manejar dentro de la primera hora, sistólica menor de 180, diastólica menor de 120, y en el resto del lapso del día, ¿sí? De las 23 horas, podremos ir bajando en rangos de 160 de sistólica inferior e inferior de 110 de la diastólica en las 23 horas próximas, ¿ya? Existen ciertas excepciones de la reducción de la presión, ¿sí? En distintos escenarios. Por eso es que les decía anteriormente, algo les mencioné de bajar rápido, pero como les hice la aclaración, hay situaciones muy específicas en las que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estas son. ¿Cuáles son las excepciones de la reducción de la presión arterial en el primer día y
entre comillas, un poco rápido. Entonces, existen también parámetros y márgenes que debemos cumplir. Entonces, en la situación aguda de un accidente cerebrovascular isquémico, de acuerdo al manejo y el abordaje de la enfermedad cerebrovascular isquémica, nosotros tenemos un periodo, ¿sí? Un periodo que se llama de ventana. Entonces, el paciente está en su casita y el paciente hace un evento cerebrovascular. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay una escala que se conoce como la escala de Cincinnati, en la que el paciente pierde la movilidad, qué sé yo, facial, desviación de la comisura bucal, plejía o presenta algún déficit motor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos un margen de tiempo para poder realizar, de acuerdo a un protocolo, ¿sí? De acuerdo a un protocolo, podemos hacer fibrinolisis. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, como ustedes pueden ver en la imagen, se obstruye por un coágulo cierta zona del cerebro y empieza a haber hipoperfusión. Ustedes conocen que toda hipoperfusión, ¿sí? O bajo flujo de sangre va a terminar en necrosis y es sostenida. Entonces, hay criterios, ¿no? Hay criterios de trombolisis, usamos el RTPA, pero para esto existen criterios. Una de estas, si el paciente viene en periodo de ventana, menos de las 4 horas, y el paciente es candidato a fibrinolisis y no tiene las contraindicaciones para poder realizar fibrinolisis, uno de los parámetros o uno de los criterios para poder nosotros dar fibrinolisis es que el paciente tenga, ¿sí?, menor a 180, 110, en este caso hablando de la sistólica y diastólica de las tensiones arteriales. Porque si ese es el caso, hay riesgo de que se convierta, ¿sí? Y en este caso estaría contraindicado, sería una contraindicación no absoluta de la presión arterial para hacer la fibrinólisis. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la presión arterial para que el paciente, en este caso, pueda beneficiarse de esa terapia. Pero porque esto es como habíamos hablado de algo de el tiempo es cerebro. Es decir, mientras más tiempo el paciente pase, ¿sí?, sin lisarse o destruirse este coágulo, la zona del cerebro que esté excluida de recibir el flujo sanguíneo cerebral va a perpetuarse la isquemia y va a terminar en infarto, en muerte cerebral. Entonces, para eso, esta sería una de las indicaciones en escenarios agudos para poder bajar la presión arterial. Ahora, si el paciente, tenemos este escenario, crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva y enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico y el paciente ya vino fuera de periodo de ventana, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente ya vino hace 24 horas ya. Y ya usted le hace la tomografía y ve que el paciente ya tiene una zona de isquemia, ¿no? Tiene una zona de infarto. En ese caso, ¿sí?, estaría indicado bajar la presión solamente si nuestro paciente, que no es candidato a reperfusión, con valores mayores a 220 la sistólica y 120 la sistólica. Por eso es que les había mencionado inicialmente en la crisis hipertensiva, en la emergencia hipertensiva, este sería un caso especial en el que estaríamos hablando del manejo de la hipertensión severa mayor de 200, 120. ¿Qué sucede? Si nosotros hacemos una baja muy aguda, ¿sí?, o más de lo que habíamos mencionado del 25%, ¿sí?, o más del 20% de la tensión arterial media, más del 25% en este caso de la tensión arterial, en las primeras horas, en las primeras 24 horas. Posterior a una enfermedad cerebrovascular, vamos a tener una zona, ¿sí?, una zona que va a estar inmersa en esa falta de flujo sanguíneo. Entonces, dentro de esto hablamos de una zona penumbra, una zona en la que se encuentra como que en el que se va a delimitar el infarto. Si nosotros no damos una adecuada perfusión, la zona del infarto va a hacerse mucho más grande. Y lo que nosotros tratamos de evitar, ¿sí?, o más bien nosotros no, nuestro cuerpo trata de evitar precisamente subiendo la presión, es tratar de vencer esa resistencia o esa obstrucción y tratar de brindar el mayor flujo del cerebro. Entonces, al nosotros quitar estos mecanismos de autodefensa, estos mecanismos autorreguladores cerebrales,
vamos a causar más daño. Entonces, a esto se refiere en situaciones especiales o excepciones en las que tenemos que bajar un poco más la presión arterial en el primer día, ¿no? Otra de las situaciones en los escenarios que se ve imperativo bajar la tensión arterial un poco rápido, ¿sí? Es precisamente en la disección aórtica, en el síndrome aórtico agudo. Estamos hablando de disección, aquella lesión, ¿sí? A nivel de la aorta, en la que hay una falsa luz a nivel de la íntima, ¿sí? Y empieza por la presión, empieza a disecarse, ¿sí? La pared de la aorta, que puede terminar en una ruptura o puede terminar, dependiendo del nivel, en una lesión. Si es que, digamos que es bastante baja, cerca al origen de las coronarias, puede terminar en un infarto, ¿sí? En este caso, al suspender las coronarias, o en su defecto, si es que avanza por el callado aórtico, la aorta torácica y baja, quizá puede causar lesión a nivel del nacimiento de las renales. Entonces, todo dependerá del sitio de la disección. Entonces, o si tenemos un aneurisma, una ruptura en este caso de la aorta, ¿no? Entonces, la tensión arterial sistólica debe reducirse rápidamente, ¿sí? Cuyo objetivo será entre 100 y 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Alcanzado en los 20 minutos, para reducir las fuerzas de cizallamiento aórtico. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más presión, más fuerza, ¿sí? Va a irse disecando y dañándose, en este caso, la aorta, la pared, como les decía, y lo que va a terminar se convierte realmente en una emergencia, ¿sí? Que dependiendo de las condiciones, dependiendo de las características del paciente, es de criterio quirúrgico, ¿no? Entonces, que al romperse la aorta, ustedes saben que en cuestión de 3, 4, 5 minutos, siendo mucho tiempo, el paciente va a fallecer. Entonces se convierte realmente en emergencias quirúrgicas de tipo cardiovascular, en las que colocan prótesis derivadas de esto, ¿no? Entonces, les comento un caso. Nosotros tuvimos un paciente, ¿sí? En el Hospital Metropolitano, que es un paciente que vino hipertenso, y es un paciente que tenía un aneurisma de la aorta abdominal. El paciente es derivado no es derivado, es más bien por los familiares lo traen a nuestro hospital, del oriente, ¿sí? Específicamente del Tena, y el paciente llega, ¿no? En una ambulancia, llega al hospital y en choque, ¿no? Un choque hipovolémico severo. Ese momento, como ya tenía diagnóstico, lo hacen una laparotomía. Se le rompe la aorta. Afortunadamente, al paciente se le rompe la aorta llegando al hospital. Entonces, como les mencionaba, el hospital es uno de el Hospital Metropolitano es uno de los hospitales más equipados del país, en el que tienen la logística, los especialistas, los recursos como para enfrentar una emergencia de esta índole. Entonces, el paciente pasa como en 8 o 10 horas de cirugía. Le pusieron una prótesis de la aorta abdominal, ¿sí? Que incluso con derivación a las renales y a las ilíacas y demás. Entonces el paciente salió a la unidad de cuidados intensivos. Nosotros le habían pasado, ¿no?, 12, 15 paquetes de glóbulos rojos hemoderivados. Nos llegó totalmente chocado, ventilado, ¿sí? Un paciente realmente muy complejo, pero sobrevivió, ¿sí? Hizo falla renal, entró a diálisis, muchas complicaciones, pero que quizás si esta situación tan aguda, tan compleja, ocurría en cualquier otro lugar, quizá el paciente, obviamente, en cuestión de minutos habría fallecido. Pero bueno, el paciente lo pudimos ayudar, sobrevivió, el paciente se fue totalmente recuperado, ¿no? Entonces, como les decía, ¿cuál es la importancia? Primero es la clínica, ¿sí? Hacer un adecuado diagnóstico, hacer un adecuado abordaje del paciente. Una vez que tenemos el diagnóstico, dirigir el tratamiento. En este caso, es un cuadro mucho más agudo, que obviamente tenía que tener una resolución quirúrgica. Le hicieron la resolución quirúrgica, luego el manejo por nuestra parte hemodinámico, con múltiples complicaciones severas de un choque severo y refractario, que terminó en un desenlace muy bueno para el paciente, porque el paciente sobrevivió y se fue totalmente recuperado, ¿no? Incluso revirtió, salió de la falla renal, que incluso llegó a diálisis.
y se fue con una función renal, en este caso con derivación de las renales, con esta prótesis aórtica, que realmente le fue bastante bien, ¿no? Entonces, son situaciones en las que debemos tener en cuenta, es súper importante el diagnóstico, porque si es que hay una ruptura de la aorta, es cuestión de minutos para que el paciente precisamente fallezca, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es aquellas situaciones de hemorragia intracerebral, ¿sí? El objetivo es de la terapia antihipertensiva son variables, ¿no? Son varias, perdón, porque precisamente debemos tener en cuenta, si se trata de un paciente con una hemorragia intraencefálica, o si es un paciente con una hemorragia subaracnoidea, o si es un paciente con ya síndrome de hipertensión endocraniana, los objetivos de presión arterial son variables. Otra de las cosas que queremos manejar, ¿sí? Tener una adecuada presión nos va a garantizar una adecuada perfusión cerebral. Otra de las cosas, una presión muy alta nos va a subir, en este caso, ¿sí? La presión intracraneana. Entonces, debemos dar un manejo individualizado de este tipo de pacientes. Debemos también con los exámenes, en este caso de imagen, ¿sí? Determinar si el paciente o si el paciente en mención, aparte de tener una crisis hipertensiva, la emergencia hipertensiva, una hemorragia intraparenquimatosa o la hemorragia, perdón, un ACV hemorrágico, si es tributario o no de cirugía, ¿sí? Entonces, si necesita simplemente un manejo clínico de la hipertensión endocraniana o en su defecto necesita en este caso una remoción plaquetaria, es decir, desplaquetar o hacer una craniectomía, que sería en este caso para el manejo tan severo, en este caso del edema cerebral. Una vez que hemos tenido niveles de esta emergencia hipertensiva, hemos iniciado medicamentos, como ya vamos a ver, intravenosos. Pasadas entre las primeras 8 y 24 horas, ya hemos controlado, ¿sí? En este caso hemos bajado un 20-25% de en las primeras 24 horas de la tensión arterial media o debajo de 160-110. Ya hemos manejado valores más aceptables de las tensiones arteriales de nuestro paciente con emergencia hipertensiva. Podemos ya ir titulando los fármacos orales, ¿no? Y de esta forma ir, en este caso, destetando, nosotros llamamos, o retirando los medicamentos intravenosos o en su defecto suspender de acuerdo a la tolerancia del paciente. Entonces, son escenarios que hemos ido abordando que podrían presentarse y cuál es la importancia y la relevancia de ir bajando esa presión para evitar las complicaciones que podrían presentarse, que ya las hemos citado de acuerdo a los distintos órganos diana. Existen situaciones, ¿no? Existen situaciones específicas, como ya las mencionamos, como las emergencias neurológicas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los signos y síntomas neurológicos de tipo agudo, ¿sí? Que esto hace que se vuelva en un escenario mucho más complejo desde el punto de vista del manejo y tendremos que decidir precisamente si se trata de una hemorragia, ¿sí? De origen hipertensivo, si existe o no síndrome de hipertensión endocraniana, si es que tenemos un paciente con una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, o en su defecto que los síntomas neurológicos de nuestro paciente sea derivada a una encefalopatía hipertensiva. Entonces, y cada escenario, como ya habíamos mencionado, en el caso de la enfermedad cerebrovascular isquémica, solo en aquellas situaciones que esté indicado la trombolisis, en un paciente debemos tener valores de 180, 110 por debajo de estos valores o en su defecto mantener, ¿sí? Valores de tensión arterial que aseguren una adecuada flujo de perfusión cerebral. En las enfermedades cerebrovascular hemorrágicas, ¿sí? Si es intracerebral espontánea o de tipo subaracnoidea para de acuerdo al manejo, ¿sí? En la intracerebral o en la intraparenquimatosa. Tendremos que ver si hay un síndrome de hipertensión endocraniana, tendremos que pensar o valorar si es tributaria de criterio quirúrgico, si tenemos que pedir una valoración a neurocirugía y si es que tenga que proceder en esta emergencia con un procedimiento quirúrgico de descompresión y drenaje del hematoma en el caso que esté indicado, o en su defecto, si es una hemorragia subaracnoidea que
el grado de severidad de esta hemorragia, si tiene criterio quirúrgico o no, si hace las complicaciones que hemos mencionado, si el riesgo, qué sé yo, de vasoespasmo en este tipo de pacientes, o que está con una crisis hipertensiva, cuánto bajar, asegurar una adecuada perfusión cerebral. Si tenemos ya signos de vasoespasmo, una hemorragia subaracnoidea, no es tan conveniente tener niveles bajos de presión. Entonces, estos escenarios hay que individualizarlos. Hay que tener en cuenta el momento del manejo, el momento del abordaje de este paciente en condición crítica, en condición grave, ¿no? Como les decía, ya no se trata solo de una crisis hipertensiva y por eso es que hemos profundizado un poco en la emergencia hipertensiva, porque los escenarios pueden ser múltiples, ¿no? Una hemorragia hipertensiva con una emergencia hipertensiva con hemorragia subaracnoidea. A diferencia de una urgencia hipertensiva que tuvo la presión un poco alta y no pasó a mayores y se pudo controlar entre 24 y 48 horas. Entonces nos da más tiempo, no hay criterios de severidad en ese momento o quizá el paciente no va a tener mayores consecuencias, ¿no? Entonces esa parte hay que tenerla en cuenta. En el caso de una SB hemorrágica podríamos usar beta bloqueantes, unicardipinas, ¿sí? Calcioantagonistas, que podrían, en este caso, controlar, y lo vamos a ver más adelante, el momento del abordaje de la crisis hipertensiva, ¿no? En casos de traumatismos craneales, el aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Tenemos que ver que en aquellas situaciones que la presión arterial media, ¿sí? Esté mayor de 120 milímetros de mercurio, puede haber una presión intracraneal más de 20 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de perfusión cerebral más bien, lo que se traduciría en afectación, en este caso, del paciente con síndrome de hipertensión endocranial. Hay que tener en cuenta también que en los pacientes con encefalopatía hipertensiva, muchos de estos síntomas neurológicos como la cefalea, la confusión, la náusea, los vómitos. Primero, la encefalopatía hipertensiva va a ser un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a descartar que se trate de una hemorragia, que se trate de una enfermedad cerebrovascular isquémica, perdón, que se trate de una subaracnoidea o de otro tipo de enfermedades, que haya alguna alteración, en este caso de tipo orgánica, que podamos ver o en los exámenes de imagen. Y una vez que todos, digamos que la tomografía y la resonancia, todos son exámenes que están negativos, y si vemos una emergencia hipertensiva, que en la que el paciente tiene síntomas neurológicos y controlamos en este caso, ¿sí? La emergencia hipertensiva, todos estos síntomas o estos síntomas que encontramos en el momento del abordaje de este paciente van a mejorar, ¿no? Entonces, básicamente, si estamos con la sospecha de una encefalopatía hipertensiva, vamos a reducir en un 10 o un 20% en la primera hora y no más del 25%, ¿sí? Del porcentaje de las cifras tensionales durante el primer día, la primera de las 24 horas, ¿no? Aquí tenemos otras opciones, la cardipina, el fenoldopan o el nitroprusiato en este tipo de pacientes. En aquellos pacientes que tengamos una emergencia hipertensiva, ¿sí? En aquel paciente que tenemos una emergencia hipertensiva con afectación de tipo cardiológico, tenemos que tener sospechas, ¿no? Sospechas que puede pasar. Puede tener pacientes con disfunción ventricular izquierda aguda, ¿sí? Podemos presentarse edema agudo de pulmón, sea secundaria a esta disfunción ventricular, a insuficiencia cardíaca o a un síndrome coronario agudo, si se trata de un Klippel-Kimball. Por eso es importante lo que habíamos mencionado, ¿sí? El electrocardiograma para ver otra enfermedad u otra patología asociada. En la insuficiencia cardíaca, cifras tensionales tan altas pueden provocar disfunción ventricular, como habíamos mencionado. El edema agudo de pulmón, que ya lo mencionamos, aparte de eso, el paciente no solo con cifras tensionales altas, sino con insuficiencia respiratoria. Y en este caso, el tratamiento básicamente sería el control de la tensión arterial, diuréticos para el edema agudo del pulmón, ¿sí? Y los vasodilatadores, en este caso el nitroprusiato, la nitroglicerina sería de elección, para mejorar la perfusión coronaria y disminuir la poscarga. Se pueden usar beta bloqueantes, ¿sí? Para en este caso, lo que sí, de tipo
tenemos que tener en cuenta de no afectar en este caso la contractilidad cardíaca, evitar los calcio antagonistas dependiendo también la fracción de eyección y otros parámetros en el momento del abordaje y el manejo de la insuficiencia cardíaca, que es otro capítulo, el abordaje de estos pacientes. Es súper interesante y también es bastante didáctico la insuficiencia cardíaca, el abordaje y el manejo, porque si nosotros hacemos las cosas en forma ordenada y en forma adecuada, una vez teniendo el diagnóstico, estos pacientes igual van a mejorar súper rápido, obviamente la descompensación que este paciente presente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el síndrome coronario agudo, ¿sí? Este caso, por lo que habíamos mencionado, el mecanismo fisiopatológico, va a haber una vasoconstricción severa, mecanismos inflamatorios vasculares que van a comprometer la perfusión coronaria, que al usar vasodilatadores como la nitroglicerina, vamos a garantizar o mejorar, en este caso, el flujo sanguíneo coronario. Podemos usar otros agentes como el icardipino, el metoprolol y el esmolol intravenosos que van a ir bastante bien en este tipo de pacientes. Otra de las situaciones que tenemos que tener en cuenta es en aquellos pacientes que lo recibamos en el postquirúrgico. Bueno, esto más lo manejamos en cuidados intensivos. Aquellos pacientes que presenten emergencias vasculares, ¿no? Aquellos pacientes, por ejemplo, las conocidas endarterectomías. ¿Qué quiere decir esto? Esto son vasos del cuello, sí, la carótida, en la que realizan una incisión. Ustedes pueden ver aquí, sacan placas de calcio de las carótidas. Hay pacientes que tienen placas de calcio que comprometen, en este caso, la luz de la arteria, y eso puede conllevar a riesgo de enfermedad cerebrovascular, a pacientes que tienen síncope, bueno, otras patologías en las que estos pacientes les hacen una incisión, retiran las placas de calcio y nuevamente suturan. A esto se refiere con emergencias vasculares, o en el caso de la disección aórtica que hemos mencionado, presiones muy altas pueden hacer que las suturas de estas estructuras se comprometan, ¿no? Por eso es importante hacer un adecuado control de las cifras de tensiones arteriales, en este caso son muy severas. La disección aórtica, el objetivo, sí, el objetivo sistólico es de entre 100 y 120, sí, aproximado a los 20 minutos, y si bien es cierto, es un cambio de presión súper agresivo, pero en este caso las consecuencias de esas presiones tan altas realmente pueden llegar a ser fatales para el paciente. Entonces, en este caso, es un riesgo que vale la pena correr antes de perder un paciente exsanguinado con una ruptura o una afectación, en este caso, o sea, de las renales o de otros vasos, o en su defecto por una ruptura de la aorta, ¿no? Entonces, tenemos opciones beta bloqueantes, ¿sí? El esmolol, la betalol, propanolol, metoprolol, es decir, los cardioselectivos. Alcanzar una frecuencia de 60% sería el objetivo en la disección aórtica, ¿sí? Para precisamente, como les decía, evitar el cizallamiento de la pared del vaso. Se pueden usar vasodilatadores, ¿sí? Como el nitroprusiato o la clevidipina. En cirugías vasculares recientes, como había mencionado, ¿sí? Se usan agentes antihipertensivos intravenosos que básicamente los manejamos en la unidad de cuidados intensivos. Y en aquellas situaciones de feocromocitoma, estas hipertensiones pueden ser un poco refractarias al manejo, que requieran básicamente de varios esquemas antihipertensivos y que se dan principalmente en pacientes, en este caso con tumoraciones de las suprarrenales, que se dan en edades en pacientes jóvenes, ¿no? Esto es más común en ellos. Tenemos que tener en cuenta que estas niveles de presión tan altos o tan severos pueden causar lesiones a los órganos diana, como ya mencionamos, el cerebro, el corazón, como ya mencionamos, ¿sí? Las coronarias, terminar en un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo por el mecanismo fisiopatológico que mencionamos, pero también puede causar estas cifras tan altas, ¿sí? Como les decía, activar el sistema renina-angiotensina, hay un espasmo vascular, ¿sí? Consecuencia de estos niveles de presión, en las que puede haber una lesión aguda renal, una nefroesclerosis hipertensiva aguda que habíamos mencionado, que se va a manifestar
con una hematuria, ¿sí? Con una hematuria, por eso es importante exámenes complementarios, microscópica en el 75% de los casos, y ya vamos a ver también una afectación, en este caso de la creatinina sérica. Son aquellos pacientes que pueden beneficiarse de terapia sustitutiva renal, complementan trabajo multidisciplinario con nefrología, para en este caso tratar de evitar que este proceso inflamatorio que se da a nivel glomerular y vascular renal termine en una consecuencia de un daño irreversible a nivel renal, ¿no? Los hallazgos histopatológicos que se pueden ver es una necrosis fibrinoide de las arterias, ¿sí? Una obstrucción arterial. Otras situaciones que pueden llevar a esto son enfermedades como el síndrome urémico hemolítico, que puede estar desencadenado por E. coli, Haemophilus influenzae o de tipo inmunitario, ¿sí? O activación, en este caso, del sistema adrenina-angiotensina, de lo que habíamos hablado en la fisiopatología. Son mecanismos compensatorios que van a activarse y va a volverse un círculo vicioso que van a terminar en esta hipertensión tan severa. Otra de las situaciones que podemos tener, que habíamos mencionado, es precisamente la retirada de agentes antihipertensivos. Uno de los principales tenemos de la clonidina, que al ser un fármaco de acción ultracorta va a dar a manera de una hipertensión en rebote muy severa. Hablamos de los beta bloqueantes también, ¿sí? E incluso podrían simular, en este caso, el freocromocitoma, ¿no? Cifras tensionales realmente severamente altas en situaciones que pueden ser controladas precisamente con el reinicio del fármaco, en este caso la clonidina o los bloqueadores, o en este caso otros agentes como los simpático-miméticos, inhibidores de la monoxidasa, anfetaminas, cocaína, como ya habíamos mencionado, aquellos pacientes con hábitos tóxicos que podrían desencadenar no solo en una emergencia hipertensiva, sino incluso en problemas vasculares coronarios, ¿sí? Como ya se ha hablado de la severidad de la hipertensión o de la vasoconstricción que podría presentarse a nivel coronario, ¿no? Una de las principales opciones en estos casos de una hiperrealidad simpática está la fentolamida y el nitroprusiato, que son usados en vía intravenosa, que va a dar una adecuada respuesta a lo que había mencionado. Otra de las situaciones del feocromocitoma, estas tumoraciones en las suprarrenales, que va a ser una hiperproducción de las catecolaminas, que se traducirá en una afectación, en una hipertensión severa y un daño, en este caso, directo de órganos diana. Otra situación o otros escenarios que ya habíamos mencionado es precisamente de las pacientes, las embarazadas, con crisis hipertensivas en el embarazo, que básicamente las vamos a manejar. Una de las principales indicaciones en el manejo es precisamente terminar el embarazo, y nosotros normalmente en cuidados intensivos, o en este caso pacientes, luego de este procedimiento, apoyado en un trabajo multidisciplinario con ginecología, daremos el manejo antihipertensivo. Muy pocas veces en realidad estas pacientes requieren fármacos intravenosos, pero ya la mayoría de ellas se controla con fármacos vía oral, pero se pueden usar, ¿no? Tenemos varias opciones: la metildopa, hidralazina, aunque no se recomienda mucho la hidralazina. Podemos usar beta bloqueantes, ¿sí? Los IECAS también se podrían usar, y otro tipo de fármacos en estas situaciones. En las emergencias renales se ha visto que el fenoldopam y nicardapina están indicados, y que les diría, en este caso, una de las ventajas de estos fármacos es que van a mejorar la perfusión renal y una vasodilatación a nivel renal, ¿no? Va a actuar sobre los niveles, a nivel de los receptores dopaminérgicos. Vamos a hacer una visión así rápida, en honor al tiempo, de qué fármacos podríamos utilizar en esto de la emergencia hipertensiva. Tenemos ciertos fármacos parenterales, hablamos de los nitratos,
En este caso son vasodilatadores. Tenemos principalmente el nitroprusiato y la nitroglicerina. Estos fármacos definitivamente sí los tenemos a la mano. Son fármacos fáciles de obtener, sobre todo en los servicios de emergencia y de cuidados intensivos, ya en unidades un poco más complejas. Estos fármacos requieren una vigilancia estrecha porque su tiempo de acción es bastante rápido. Los cambios hemodinámicos que pueden presentar son muy súbitos. Por eso es que es importante que un paciente esté en un área de vigilancia, en un área de crítica, para que puedan ser utilizados intravenosos. En la parte ambulatoria o en la parte de atención primaria en salud no van a estar disponibles o van a ser muy difícil que se los pueda controlar porque la monitorización de estos fármacos son de tipo complejo. Sin embargo, son de mucha utilidad, sobre todo lo manejamos bastante en este caso las crisis hipertensivas, sobre todo las emergencias, en cirugía, postquirúrgicos de cirugía cardiovascular y en otros escenarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Van a actuar a través del sin monofosfato cíclico y activa los canales de potasio, ¿no? Sensibles al calcio, lo que va a provocar una vasodilatación. El nitroprusiato, este va a tener una acción vasodilatadora arterial y venosa y que va a actuar en menos de un minuto, entre un minuto, ¿no? Un minuto y menos. Entonces eso quiere decir que va a ser súbito. Entonces, y su efecto puede tardar entre 10 minutos. Las dosis pueden variar entre 0,25 a 0,5 microgramos kilogramo minuto. Aquí en este artículo nos recomienda dosis de entre 8 y 10 microgramos kilo, pero las dosis son mucho más amplias, ¿no? Hablamos hasta de 20, 50 microgramos, pero como les decía, con 10 microgramos que nos mantengamos como límite de dosis kilogramo minuto, es adecuado. Hay dosis mucho más altas, hay otra bibliografía que lo describe, pero si es que en la emergencia hipertensiva nos da esos rangos, podemos manejarlas. La toxicidad, ¿cuáles son las consideraciones en este caso del nitroprusiato? Es la toxicidad por cianato, ¿no? Va a metabolizarse el tiocianato, ¿sí? Y en unas 4 horas podría provocar, ¿sí? Ciertos síntomas como son alteración del estado mental, acidosis láctica, afectación renal. Entonces, y sobre todo va a estar relacionada con la intoxicación con cianatos en aquellas situaciones que nosotros usemos de estos fármacos entre más de 48 y 72 horas. Normalmente, ya entre las primeras 24 y 48 horas ya hemos controlado las crisis hipertensivas, las emergencias hipertensivas, ya se ha titulado fármacos vía oral y demás, y es poco probable que tengamos más tiempo que usar este fármaco. Entonces, de esa connotación, este fármaco no es recomendable usarlo mucho tiempo, recuerden, por la intoxicación por cianatos, y las dosis varían hasta 10 microgramos. Es lo que básicamente tenemos que tener en cuenta. Y otra de las cosas, el nitroprusiato no se recomienda en mujeres embarazadas, ¿sí? Y en situaciones como que puede dar de tipo ocular, ¿no? Y es costoso, pero sí lo tenemos disponible. Otro de los, en este caso, de los vasodilatadores tenemos la nitroglicerina. La nitroglicerina es un venodilatador, ¿sí? Es más de características venosas, escasamente dilatador arterial. Su efecto igual al minuto, súper rápido, ¿sí? Una de las ventajas es que va a tener también, va a haber una adecuada dilatación, en este caso coronaria, ¿no? Por eso es que es el de elección en los pacientes postquirúrgicos cardiovascular, se usa bastante en el síndrome coronario agudo, ¿sí? También, o el postquirúrgico de derivación de bypass coronario. Las dosis pueden variar entre 5 microgramos kilogramo minuto y entre máximo 100, ¿sí? Aquí esta bibliografía nos dice 100, aunque se puede tener un margen hasta de 200 microgramos kilogramo minuto. Su acción dura entre 2 y 5 minutos, ¿sí? Y puede mantenerse hasta 10 minutos. Puede causar, esto es frecuente a veces en algunos pacientes, la vasodilatación que puede dar a nivel arterial, sobre todo a nivel cerebral, puede causar cefalea
y cierta taquicardia refleja, ¿no? En cuanto a los otros fármacos de segunda elección, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, tenemos la clevidipina, que este es un bloqueador del calcio dihidropiridídico, que tiene una de las características de su acción corta, ¿sí? Este va a actuar tiene una vida media entre 5 y 15 minutos. Una de las ventajas que tiene es que no altera el llenado cardíaco y una de las desventajas quizás es que puede dar cierta taquicardia refleja. Está contraindicado en estenosis aórtica, estenosis de los lípidos o en aquellos pacientes que puedan tener alergias a la soya o al huevo. Es un poco más eficaz que la nitroglicerina y la nitroprusiato. Se usa bastante después de la cirugía cardíaca, pero hay que ser un poco realistas desde el punto de vista de nuestra situación. En situaciones, en lugares de menos complejidad o en la red de salud pública es muy difícil que encontremos estos fármacos. No, definitivamente va a ser bastante difícil, pero están descritos en las guías, por eso es que los mencionamos. Otro tenemos el nicardipina, que es otro calcio antagonista dihidropiridídico que se puede usar intravenosa, que podemos ver las presentaciones, ¿sí? Dosis de 5 miligramos hora, puede llegar a una dosis hasta de 15 miligramos y tiene un mejor perfil de seguridad que el nitroprusiato y impide un poco la titulación porque tiene un tiempo mayor de acción, ¿no? Declaramiento entre 3 y 6 horas. Tenemos como tercera opción los agonistas de la dopamina. Tenemos el fenoldopan, como habíamos mencionado en la esclerosis renales, sin afectación renal. Una de las ventajas es que va a actuar sobre los receptores de dopamina 1, pre y dopaminérgicos 1. Una de las ventajas que va a tener precisamente, como les mencionaba, es un incremento vasodilatación renal, lo que va a favorecer la perfusión renal. Y de esta forma, perfusión renal y coronaria, y va a mejorar en este caso la tensión arterial, ¿no? Va incluso a aclarar la filtración glomerular, aumentar la filtración glomerular, traduciéndose en diuresis y excreción de sodio. Las dosis pueden variar entre 0,1 a 2 microgramos kilo minuto, ¿no? No se deben usar o tener precaución en glaucoma. Y otro de los agentes, en este caso, herramientas súper útiles que también las tenemos, estas sí las tenemos también a la mano, precisamente son los beta bloqueantes o los bloqueadores adrenérgicos. Uno de los principales es el labetalol, ¿sí? Bloqueador beta adrenérgico y alfa adrenérgico. Tiene una acción rápida entre 5 minutos, incluso más efectivo que la nicardipina, ¿no? Se puede usar en enfermedad coronaria, pero hay que tener, esto sí, cuidado con los pacientes asmáticos, EPOC e insuficiencia cardíaca, ¿no? Sobre todo en los asmáticos y EPOC porque puede desencadenar crisis y en pacientes con insuficiencia cardíaca porque puede afectar el llenado capilar. Y tenemos llenado cardíaco, perdón. Tener en cuenta en situaciones de bradicardia, bloqueo cardíaco, estarían contraindicados por obvias razones y las dosis podemos dar inicial, ¿no? El labetalol, una dosis de 10 miligramos, bueno, aquí nos habla de 20, pero se puede dar una dosis inicial de 10 miligramos y podemos valorar entre unos 10, 15 minutos si podemos dar otra dosis hasta completar una dosis de 80 miligramos inicialmente para ver y de acuerdo a eso poder ir haciendo los ajustes, ¿no? Otra de las ventajas es que podemos usarlo en bolos o podemos usarlo en infusión continua, ¿no? La dosis de la infusión continua estaría entre 0,5 y 2 miligramos minuto. Otro elemento que podemos tener a la mano, ¿sí? Otro beta bloqueante cardioselectivo es el esmolol, que tiene una vida corta, actúa inmediatamente, puede durar entre 9 minutos hasta 30 minutos y se puede usar en aquellas situaciones en el pre y post quirúrgico, ¿no? Pero lamentablemente no lo tenemos mucho a la mano. Tenemos otros agentes como pueden ser la hidralacina, que les decía en poblaciones especiales como las mujeres embarazadas, las preclánticas. Este es un vasodilatador arterial directo. No se lo recomienda mucho, uno porque no hay tanta evidencia y otra puede dar, su acción no es tan controlada y puede provocar, en este caso, hipotensión
y puede dar una acción de rebote, ¿no? Entonces, y puede afectar incluso el flujo uteroplacentario. Entonces, se puede dar dosis iniciales de 10 miligramos, máxima hasta 20. En el enalaprilato también hay que tenerlo cuidado porque puede dar una respuesta impredecible. Tiene una actividad en renina plasmática, ¿sí? Puede traducirse en isquemia renal y hay que tener cuidado en hiperpotasemia grave. Las dosis pueden variar, se la puede dar incluso cada 4 o 6 horas de 5 miligramos, ¿no? La duración está entre 2 y 24 horas, es por el tiempo de acción también. Otra de las opciones que tenemos es la fentolamina, que es un bloqueador alfa-adrenérgico que no selectivo, que va bien en la hipertensión severa, sobre todo en aquellas que habíamos mencionado, como el feocromocitoma o la ingestión, en este caso, de tóxicos, o en este caso en pacientes tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa que hacen crisis hipertensivas severas, incluso refractarias a otros fármacos. La fentolamida se ha visto que tiene una mejor acción en estos pacientes. Las dosis pueden estar entre 10 y 15 miligramos, ¿sí? Cada 5 o 15 minutos hasta alcanzar los objetivos que habíamos mencionado. Eso es básicamente, en honor al tiempo, de lo que les puedo comentar. Con respecto a las crisis hipertensivas, a la emergencia hipertensiva, como ustedes pueden ver, los escenarios pueden ser muy variables desde el punto de vista del órgano diana que se afecte. Las opciones terapéuticas las tenemos varias, se prefiere inicialmente de tipo intravenoso, como ustedes pueden ver ahí, sobre todo los vasodilatadores, que son los fármacos a la mano que más los tenemos, y los iremos titulando dentro de las 24 horas los fármacos vía oral, de acuerdo a las características de los pacientes, en el caso de las embarazadas, adultos mayores, jóvenes, de acuerdo sea las guías americanas o las guías europeas, ¿no? Todo dependerá cuál es el mejor fármaco para nuestro paciente, si es que habrá que hacer un ajuste en la medicación que toma, asociar un diurético en el caso que esté tomando, si es un YECA o es un ARA2, o en su defecto asociar un beta bloqueante o un bloqueador alfa, dependiendo de acuerdo, como les decía, las guías están ya actualizadas, las guías de hipertensión, podemos pegarnos a eso, como les decía, en las primeras 24 horas se usan los fármacos los intravenosos, perdón, y a partir de eso titulamos los fármacos orales en los que ya podremos ir destetando los intravenosos y poder estabilizar a nuestro paciente. Eso es lo que podría comentarles con respecto a la emergencia hipertensiva. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Si no hay preguntas, muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta mañana. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.